¿Alguna vez han pensado en vengarse de alguien? Lo pregunto porque la venganza es bastante seductora, tiene un atractivo muy inusual y lo más interesante es que puede tomar múltiples formas. Pero en realidad, ¿qué ganamos con la venganza? Lo primero que puede venir a la mente es la idea de justicia. Alguien te hace algo mal y tú te vengas para poner a esa persona en su lugar. ¡Vas a morir, Moe! De hecho, eso no está muy lejos de lo que vemos en leyes antiguas, como la ley de Talión, mejor conocida como el ojo por ojo, diente por diente. Muchas historias de venganza utilizan este concepto, con la idea de mataste a mi padre, ahora tengo que matarte yo a ti. Por ejemplo, Hamlet un día se encuentra con el espíritu de su padre, que le dice, debes matar a tu tío porque él me asesinó a mí envenenándome. Y en la mayoría de los casos aquí veríamos que Hamlet se pone su cinturón de balas y se va a enfrentar con todos los guardaespaldas del tío para matarlo, ¿no? Pero para infortunio de su papá, Hamlet era un filósofo. Y entonces se preguntó, ¿pero de verdad mi tío asesinó a mi padre? ¿Y ese era su espíritu? Y esto lleva a que Hamlet trate de averiguar si el espíritu le dijo la verdad o no, y plantea una obra de teatro dentro del teatro, que se llama La Ratonera, en la que reactúa todo lo que el papá le dijo que había pasado con su tío. Pero incluso cuando se da cuenta de que su tío sí asesinó a su padre, Hamlet no actúa. Y lo cierto es que muchos llegan a criticar esta falta de acción de Hamlet. Así de, Hamlet, piensa, tu tío Claudio asesinó a tu papá, se está acostando con tu mamá y ahora está comploteando en tu contra. Si no haces algo te va a matar. Ahí lo tienes de espaldas, ve y córtale el pescuezo. To be or not to be. Aunque tampoco es que Hamlet se pueda tomar esto a la ligera. De hecho, cuando se deja llevar por su enojo y se envalentona, mata a la persona equivocada, que además era el papá de su novia. Y eso va a desatar una cadena de venganzas y llevar a la tragedia final. El caso es que en este tipo de historias el protagonista inicia su venganza como una clase de obligación moral relacionada a un ser querido, casi siempre para vengar su muerte. Por ejemplo, a John Wick le matan al perrito que le regaló su esposa y era como el último recuerdo que tenía de ella. Entonces él va y hace todo lo posible para vengarse, pasando por 10,000 guaruras de la persona que lo mató. O en el caso de Naruto, donde Sasuke se la pasa casi todo el anime queriendo vengar a su clan y en el proceso pisotea a varias personas que lo quieren. Y muy por el final hay un giro por ahí que no voy a spoilear, pero que a mi gusto es un momento en el que se cae un poco el personaje. Aunque esa es una discusión para otro momento. El punto es que si en un inicio dijimos que la venganza está relacionada con la justicia, estos ejemplos nos dejan en claro que ese no es el único factor. Y aquí es donde vemos la segunda cosa que ganamos con la esperanza: desquitar el odio. Goblin Slayer es un buen ejemplo de esto. Como podrán adivinar por el nombre, aquí el protagonista decide dedicar su vida a matar goblins. La razón es porque cuando era pequeño, una horda de goblins llegó a la aldea donde vivía y asesinó básicamente a todos y a su familia sin que él fuera capaz de hacer nada. Y hacen algunas cosas más, pero dejémoslo ahí. A partir de ese momento, este personaje solo tiene un objetivo en mente, que es, nuevamente, asesinar a los goblins. Y cuando digo que este güey dedica su vida a matar goblins, es porque literalmente no piensa en nada más. De hecho, es curioso que en el anime, en vez de utilizar los nombres de los personajes, se utilizan como las características más distintivas de cada uno de ellos. Por ejemplo, tú eres una elfa y eres arquera, te llamaremos arquera elfa. Eres un enano y un chamán, te llamaremos chamán enano. Eres pelirrojo y pobre, seguramente eres un Weasley. El caso es que Goblin Slayer está completamente absorbido por el odio y la venganza, al grado que si lo que buscaba era alguna idea de justicia, nos queda claro que esa justicia va mucho más allá de un ojo por ojo, diente por diente. Y aquí podríamos preguntarnos si Goblin Slayer lleva la venganza demasiado lejos. Y esto plantea un dilema interesante, porque por un lado, empatizamos con el personaje y vemos que los goblins no son exactamente buena onda. Pero también nos queda claro que al dejarse llevar por su odio con el único objetivo de eliminar goblins, también pierde en el proceso algo de sí. En otras palabras, Goblin Slayer se transforma en una clase de máquina de venganza. Que sabemos que no va a frenar, no va a dejar de matar a estos goblins hasta que los erradique a todos o muera en el proceso.
Y a mi gusto es por esa razón que algunos de los personajes de la serie, como la arquera elfa, empiezan a insistir en mostrarle un poquito más de otras cosas, de sacarlo de la idea de nada más asesinar goblins. Y bueno, claro, esto se pone como en una cuestión cómica, pero en el fondo es bastante perturbadora si lo pensamos. Pero bueno, hasta este momento hemos hablado de la venganza como esta clase de obligación moral o encargo de otras personas. Pero, ¿qué sucede cuando es algo personal? Aquí hay un caso muy interesante de la vida real. Un cuate que se llamaba Pierre Picot se estaba a punto de casar con su prometida, pero algunos de sus amigos se pusieron celosos de él y decidieron hacer una denuncia falsa en la que decían que él era un espía británico. Y eso llevó a que lo encerraran durante 7 años. En 2 de ellos ni siquiera él tenía la idea de que por qué lo habían encerrado. Durante esos 7 años, él se hace amigo de un riquillo que luego le va a heredar su fortuna y que le ayuda a educarse. Y al salir de prisión, él pasa 10 años planeando su venganza. Y esta es una venganza bastante fuerte, porque, bueno, en el caso más leve, asesina a algunos de los amigos que lo denunciaron en forma falsa, pero también se encarga de que sus hijos se vayan a la ruina. Entonces, a uno hace que cometa un crimen para que lo lleven a la cárcel, y a la hija la lleva a la calle para vender su cuerpo. Si esta historia le suena un poco familiar, es porque fue la inspiración del Conde de Montecristo, una de las novelas más famosas de Alexandre Dumas. Y aunque ha habido muchas adaptaciones de este libro, por alguna razón en Japón tuvo muchísimo éxito. En resumen, han hecho continuaciones de la historia, musicales, hay un manga que recomiendo bastante, y un anime que se llama Gankutsuo, o El Conde de Montecristo. Y me acabo de dar cuenta que todas estas obras llevan el nombre del protagonista. Pero bueno, dato curioso. El anime Gankutsuo sigue muy de cerca la historia original, aunque se les ocurrió ponerlo en el futuro, meter a un demonio y hacer que todos se vistieran con papel tapiz. Es que en serio, mírenlos, no entiendo qué diablos es ese tipo de ropa. Bueno, lo interesante de Montecristo es la forma en la que plantea la venganza. En vez de agarrar sus pistolas e ir a matar a todos, el conde va creando una red, manipula situaciones y mueve los hilos de las personas para generarle un castigo específico a cada uno de sus enemigos. Hasta cierto punto, la forma en la que el conde cobra venganza es al hacer que sus enemigos se autodestruyan. Y hay algo muy satisfactorio en esta idea. Por una parte, por la forma en la que vamos viendo cómo van cayendo todas las piezas, cómo se van uniendo todos los hilos hasta el momento en el que todo se derrumba para estos enemigos. Y en la segunda, porque es casi como si el conde fuera una clase de karma personificado. Pero dicho esto, tengo que destacar que el conde nunca se lava las manos, sino que por el contrario acepta la responsabilidad de sus actos y acepta que él es el que está generando ese tipo de situaciones. De hecho, tanto en el anime como en la novela, el conde dice que para poder cobrar su venganza, él debe matar a su antiguo yo, llamado Edmond Dantes, y por eso también se cambia de nombre. Y si nos damos cuenta, esto es bastante similar a lo que yo mencionaba con Goblin Slayer. Al querer cobrar esta venganza y enfocarse solo en eso, Goblin Slayer está matando su antiguo yo. Y en ese sentido, el Conde de Montecristo sabe que se va a dejar dominar por su odio y que ese odio, representado en el anime por el demonio Gankutsuo, lo va a transformar en otra persona. Creo que esa es una reflexión bastante valiosa y me lleva a una de las preguntas con las que inicié este video. ¿Qué ganas con la venganza? O quizás sería mejor preguntarnos, ¿qué pierdes? ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que la venganza es un tipo de justicia? ¿Cuáles serían sus límites? Platíquenmelo en los comentarios, déjenos un like en este video. Recuerden que pueden suscribirse a este canal si quieren ver más de nuestro contenido y nos vemos en la próxima.